Vamos a ver un ejemplo del teorema de Stokes. Vamos a chequear el teorema de Stokes para la superficie cuadrada simple acá que tenemos, que va de 0 a 1, recorrida de esta forma, y tenemos un campo vectorial B que es 2xz más 3y cuadrado en y versor más 4y z cuadrado en z versor. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar el rotor de B. Teniendo la fórmula del rotor acá, vamos a hacer primero derivada en z de y, que es 4z cuadrado, menos la derivada de y en z, que es 2x. Esto es en x versor. La derivada en y versor es en x, que no hay nada, así que 0, no tenemos en x versor nada. Ok, en z, en derivada en x, no hay nada en x, así que la derivada es en 0. No tenemos nada entonces en el rotor en la componente de y. En cuanto a z, dbi, derivada en x, tenemos un 2z, menos, otra vez no tenemos componente en x, así que 0, esto es componente z, así que esto es igual a, lo ponemos de forma con comas, queda de esta forma. 4z cuadrado menos 2x, 0 y 2z. Entonces primero vamos a obtener la parte izquierda, rotor de A, la integral de superficie. Entonces, vamos con la superficie del cuadrado, rotor por dA. Esto va a ser igual. El dA en este caso tiene que ser, por cómo estamos tomando la rotación, un vector que sale hacia afuera de la pantalla, que tiene que ser como diferenciales de y por dz en x versor. Es decir, como habíamos visto, nuestro diferencial de área va a ser el x versor, que representa la normal, y el diferencial de área, que es el dx, el de y por el dz. Estamos tomando acá como diferencial de área. Entonces está saliendo afuera de la pantalla. De esta forma entonces podemos calcular esa integral. Vamos a tener integral entre 0 y 1 y 0 y 1 de esto que tenemos acá, pero como el diferencial solo tiene en x versor, solo nos va a importar esta parte de, del rotor, pero hay que considerar que el cuadrado, la superficie, está en x igual a 0. Por lo tanto, x igual a 0 es una condición también que tiene la superficie. Y eso hace entonces que este término no esté. Por lo tanto, tenemos 4z cuadrado y luego el diferencial a, que es de y de z. Si uno hace esta integral, va a dar 4 tercios. ¿Qué pasa con el otro lado del teorema de Stokes? Con la integral de línea. Tenemos que tomar cada parte del recorrido que hemos separado, 1, 2, 3 y 4, empezando por el primero. Esta integral de línea tiene a x igual a 0, como siempre, eso va a ser en el caso de todas, pero además tenemos que el z es igual a 0 en el caso del primer paso del recorrido. Entonces vamos a tener x igual a 0, pero z igual a 0 también. Y entonces, ¿cómo va a quedar el P por dl? Bueno, en este caso nos movemos solo en y, así que vamos a estar diferencial y. Por lo tanto, solo nos importa la parte y, pero z va a ser igual a 0, así que solo nos va a importar del 3y cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser 3y cuadrado por parte del b, y por parte del dl solo va a tener el diferencial y. La integral de b por dl es igual a ser la integral entre 0 y 1, que es por donde corre este trayecto, de 0 a 1 en y, de lo que tenemos, BDL, que es 3y cuadrado diferencial y.
Si uno hace esta integral, va a dar 1, ¿no? Baja el i cubo sobre 3, evaluar 1 da 1. De la misma forma hacemos para la parte 2 del camino, donde acá vamos a tener también siempre x igual a 0, pero el y va a quedar fijo igual a 1. Entonces tenemos x igual a 0, y igual a 1. Aquí vamos a tener como b por dl. En este caso el i está fijo, por eso teníamos el i igual a 1. Avanza por dz y entonces solo nos va a importar el 4iz cuadrado, pero con i igual a 1 queda 4z cuadrado. Es decir, que el b por dl es 4z cuadrado y nuestro dl es simplemente dz para esta línea. Tenemos entonces que la integral b por dl en este caso es la integral entre 0 y 1, ahora en z, de 4z cuadrado dz. Si uno hace esta integral, va a dar 4 tercios. Siguiente paso es la integral parte 3, que es volver por i, con siempre x igual a 0, pero con z fijo igual a 1. X igual a 0 y z fijo igual a 1. ¿Cuánto va a ser b por dl? Los dl's ahora son volviendo por i. Tenemos diferenciales i y tenemos, en cuanto a i, 3i cuadrado 2xz, pero z es igual a 1, así que queda 2x, 2xz, pero el x también es igual a 0, por lo tanto esto se va, queda 3i cuadrado. Tenemos 3i cuadrado y nuestro diferencial i. Por supuesto, uno podría pensar en poner menos diferencial i porque está yendo en la sección contraria, que habíamos puesto di cuando íbamos hacia abajo, está yendo en el sentido contrario. Pero lo que vamos a hacer en ese lugar es dar vuelta los bordes de la integral, poniendo entre 1 y 0 de lo que tenemos acá, 3i cuadrado de i, y si uno hace esta integral, que es igual a esta, pero con los bordes cambiados, esto da una diferencia de signo, da menos 1. Entonces lo que hicimos es decir, di es positivo, y el que dio la dirección no fue el di, sino que la dirección la dio los bordes del límite. Hizo ir de 1 hasta 0 en i. Queda entonces integral cuarta, donde x es igual a 0 y el i es igual a 0, se mueve por z. Tenemos entonces x igual a 0, i igual a 0, b por dl va a ser igual, entonces vamos a tener en z, pero el i es igual a 0, así que esto todo va a ser 0. Por lo tanto, b de l es igual a 0 y la integral b de l no tiene otra que ser igual a 0. Por lo tanto, toda esta suma que tenemos ahí va a ser igual, vamos a escribirlo de vuelta acá abajo, a la contribución de cada uno. Va a ser 1 más 4 tercios menos 1 más 0. Esto es igual a 4 tercios, que es exactamente lo que se había dado del otro lado del teorema de Stokes. Entonces el teorema vale en este caso.